Bienvenidos al tercer módulo. El tercer módulo de este encuentro que tenemos con cada uno de ustedes como actores fundamentales en la educación en nuestros territorios. Tiene varios temas este tercer módulo, pero es muy importante tener estos conocimientes de pronto no muy profundos que se diga, pero sí de alguna manera de mayor utilidad en la producción y comprensión de textos con los estudiantes en sus diversas actividades. Un tema importante es la derivación y composición. Eso que nosotros llamamos familia de palabras, de pronto comparten la misma raíz. Hay un significado básico que lo conduce y que aporta de pronto la misma raíz. En español tenemos casos como, por ejemplo, raíz pan, podemos componer panadero, panadería, pancito, panecillo, panera, panetón, entre otros. De la palabra café tenemos cafetero, cafetería, cafeterín, cafetín, cafeto, cafetal, cafetalero, entre otros. De libro, bueno, ni hablar, librería, libreto, de muchas palabras se forman a partir de esta derivación. El Wayuunaiki tiene formas para hacer su derivación, por ejemplo, formas como el poseer cosas, por ejemplo, nada más, por ejemplo, el posesivo, si le coloco, si el posesivo es caura, caura, ¿no? Y el tener, el tener chivos, uno dice cacaula se. Entonces esa ya es una composición a partir de la palabra caura. Y así entre otros. Y ahora, ¿cuántas formas utilizamos a partir de sustantivos o nombres de verbales podemos formular? Bueno, hay básicamente algunos. Por ejemplo, cuando se refiere al lugar, nosotros le aplicamos en Wayuunaiki el sufijo re. Si el lugar, si el verbo es anta, entonces donde se llega le agregamos el sufijo re, sería antre, ok. Tal como hacemos desde el verbo anta, eliminamos el infinitivo, cambiamos la A por la U, entonces tenemos y le agregamos el sufijo re, antre, lugar donde se llega. Igual la palabra esca, podemos tener escare, tenemos o escure, aracaja, aracajawa, aracajare. Bueno, esa formación de re es, indica lugar donde se realiza eso, ¿no? Otra forma de nombres de verbales es también lo que indica resultado, algo que se hace, ¿no? Y eso utiliza el sufijo la. La, entonces, el mismo proceso que hacemos con los verbos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el resultado de aracajawa, entonces, o aracajara, lo que se hizo, lo que se cocinó. Por ejemplo, tenemos akuja, por ejemplo, lo que se diabló, entonces akujara, ra, esa terminación ra indica entonces resultado de algo, que es producto de eso. Otro nombre de verbal es cuando este instrumento con que se hacen las cosas. Por ejemplo, si tenemos la palabra
a la caja. Entonces lo que se hace con lo que se cocina es el sufijo ya. Entonces a la caja haya. A la caja haya, entonces sería con lo que se usa para cocinar. Entonces diríamos que es el sartén, la olla, o no sé. Entonces esos son instrumentos de cocina, con que se hace para cocinar. Guaracajaya, con lo que se usamos para cocinar. Bueno, y así tenemos estas formas, ya tenemos entonces, ya se indica con qué se hace, o de instrumento. Otro sufijo que también desarrolla el verbo, o sea, a partir de un nombre, en nombres de verbales conocidos, es cuando la terminación i, l o li. ¿Okay? Y cuando es masculino, l femenino y li plural. De alguien que se dedica a algo, entonces eso lo llamamos agente. Entonces decimos atapahui, esa terminación, y atapahui, alguien que espera, ¿no? Espera, entonces el esperador. Entonces el atapahui es un esperador. Arakahui es alguien que cocina. Ashahui, un escritor. Si es femenino, nada más tenemos que cambiar esa i por l. Arakahar, la cocinera. Ashahur, la escritora. Y si son varios, alargamos la i, li, ¿no? Entonces colocamos sobre Ashahuri, escritores, Arakahari, cocineros, etcétera, etcétera. Eso es lo de agente, o sea, la función de algo, ¿no? Por ejemplo, akahuri, las cosas que se usan para quitar cosas. Como asihari, los que se dedican a asar. Bueno, entonces son las derivaciones de nombres de verbales según el término de verbo base. Entonces, podemos utilizar cualquier verbo que generalmente tienen que ser verbos transitivos, o sea, que pidan algo, ¿no? Aunque, bueno, o sea, hay verbos como intransitivos. La transitividad y la intransitividad generalmente, yo creo, no es léxica, sino es una función dentro de la composición de las frases, de las oraciones. Por ejemplo, dormir, Guayune, que es atunca, entonces a partir de atunca puedo colocar donde se duerme, atuncure, el que dormidor, atuncui, donde se duerme el lugar, pero también el resultado de dormir, atuncará, y así. Entonces puedo utilizarla y en este caso la palabra dormir. Ahora también tenemos verbos denominales posesivos que indiquen, por ejemplo, ka es el tener, y el carencial, que es ma. Entonces puedo tener palabras como kashengua, tener ropa, y kekuni, tener comida. Y si voy a negar eso, puede ser mashei, no tener ropa, y mekuni, kashei, tener ropa, y mashei, no tener ropa. Entonces son verbos posesivos, generalmente son verbos estativos que se pueden conjugar en la conjugación subjetiva, ¿no? Generalmente. Puede ser el tiempo general o presente, pasado. Por ejemplo, tener chivos es cacaura en gua, macaula en gua. O sea, bien sea el carencial o bien sea el tener posesivo.
Otro aspecto fundamental es, bueno, tenemos muchas formas de Guayuna aquí como Casanet, Capecaura, o sea, las ovejas tienen chivos en medio de ellos. La muchacha tiene una arijuna a su lado. ¿Okay? Entonces la formación de la derivación y la composición decimos que es a partir de un verbo base y se utilizan sufijos en Wayúnique. Acordémonos siempre que el Wayúnique es un idioma aglutinante porque puede aglutinar muchas formas de las palabras. Verbos duales con pa, por ejemplo, paruwas está junto, o sea, otro es pechingua, sirwa, pechingua, o sea, compartir el mismo marido, panulo washi, o sea, cargar en el hombro el mismo objeto. Esto indica la dualidad en una función X. Otro aspecto importante del verbo en Wayúnique es precisamente la existencia de otros verbos denominales. Por ejemplo, arepa, yo puedo hacer arepa, sería arepa, achique, rajara, achique, rara, ejimeja, amja. Entonces tiene que tener relación con precisamente los verbos denominales, o sea, otras formas en Wayúnique. Otro caso es la composición. En español tenemos composiciones entre dos nombres, por ejemplo, entre o un verbo o un nombre. Abrir y latas, o saca puntas, matar moscas, matamoscas, o un nombre y un adjetivo, agua ardiente, y así, hierbabuena, etc. Otro aspecto importante en la composición es que pueden utilizar en Wayúnique nombres alienables e inalienables. Generalmente la base es inalienable, o depende, esa es la relación, es un compuesto binominal, o sea, dos nombres. Por ejemplo, entre Atuna y Aipia, o sea, decir la rama del trupillo, entonces Aipia pana, o las hojas, Aipia pana, perdón, pana. Si es en Atuna y Aipia, entonces Aipia Atuna. Si es la raíz, entonces, por ejemplo, tenemos Aipia rura. Si es entre la carne de ganado, pairku, la carne de chivo o de cabra, es kaura irku, anero irpa, etcétera, etcétera. Entonces estos son compuestos, o puede ser compuestos como, por ejemplo, entre butchi y un pedazo, como para poner la palabra sílaba. Entonces estos compuestos nos ayudan incluso para crear nuevas palabras. Por ejemplo, sílaba o morfema, podemos utilizar la palabra butchipa. Butchipa es un morfema. Entonces la composición en Wayúnique se hará de esta manera. Karrolok-tashahuri es un formulario, entre otros.
Un elemento importante en Wayuuni es la sintaxis, o sea, cómo desarrolla la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinación de las palabras para formar oraciones. Hay una estructura básica, cómo pueden generar otras estructuras de acuerdo al énfasis o la forma como el hablante o el enunciado o el discurso se elabora. Pero la forma básica es lo más natural. La forma básica en Wayuuni es que siempre el verbo va de primero, es como un lugar, es un espacio donde cualquier elemento gramatical incluso se verbaliza, hasta un pronombre, una preposición, un adjetivo se verbaliza en Wayuuni. Son muy poco el uso de adjetivos, netamente adjetivos, generalmente se utiliza como verbos. Si yo tengo, por ejemplo, digo que tengo una casa blanca, entonces yo digo casus te pía. Hay una razón de ser, y es que el Wayuuni preside, no utiliza el verbo ser como verbo copulativo. No tiene necesidad, ya que aquel que se imponga en ese lugar del verbo utilizará el verbo ser de manera natural. Entonces, la oración puede ser de muchos conceptos. Lo más importante aquí es cómo funciona en esas funciones sintácticas, el caso del verbo, el caso del sujeto y el predicado. Decimos que el sujeto es la palabra en la oración, un grupo nominal, y que el núcleo del mismo debe coincidir con el verbo, en tanto en número y persona. En Wayuuni que no necesariamente es así, no hay esta regla rígida de concordancia, por razones obvias de la lengua wayuu. Lo que sí es importante es el caso de la transitividad e intransitividad. Transitividad se refiere a aquellas frases o oraciones que exige agente, exige argumento, y lo intransitivo sencillamente no exige eso. Por ejemplo, es muy relativo, hay otras que son muy naturales. Por ejemplo, si utilizo el verbo golpear, entonces ya sé que obviamente busca un argumento. Pero si utilizo el verbo mirar, no necesariamente exijo argumento, o dormir. Pero en una función sintáctica sí puedo utilizarlo desde un enfoque transitivo e intransitivo. Entonces, por ejemplo, la palabra dormir, puedo decir el marido de mi hermana durmió en ese chinchorro. Ahí durmió no exige argumento, pero puedo utilizarlo en otra oración donde pida argumento. Por ejemplo, mi esposa durmió a la niña temprano. Entonces allí, ¿a quién durmió? Pero en cambio mi hermana durmió en ese chinchorro. ¿Dónde durmió? No es prescindible la transitividad, pero en la función sintáctica se puede establecer. En Wayuuni hay un grupo de oraciones llamadas ecuativas. Ecuativas porque carecen del verbo ser en su construcción. Por ejemplo, si yo digo wayuu taya, nada más, aunque diga yo soy wayuu, quiere decir yo soy wayuu, pero wayuu allí sabemos que es una persona, quiere decir persona, y taya es el pronombre primera persona del singular. Entonces no vemos, diríamos, la presencia léxica del verbo. Y aquí es la construcción la que va a determinar
lo que se dice. Entonces, guayú, taya, entonces quiere decir yo soy guayú. Arihuna taguayú se cari. Esta es mi esposa, entonces es Arihuna. Entonces esta que va de primero, Arihuna, entonces es mi esposa. Kamir Himai, entonces Kamir, que es Himai, ¿ok? Es como hacerle pregunta, entonces ese verbo copulativo aparece nada más por la forma. Yoruha chipansa kai pasha kayama. Chipasha kayama yoruha. Entonces puedo utilizar eso de forma, ¿cómo se llama? Cambiándola incluso. Bien, entonces esos son llamados oraciones ecuativas. Las oraciones intransitivas que pueden utilizar verbos estativos, por ejemplo, tarata, puedo utilizar una oración como taratu stachon suma yonnaka. Mi hija está alegre con el baile. Entonces, el caso de la transitividad en verbos estativos, por ejemplo, Shikamir, ¿quién está? Ana Shikamir, Yayagüe Piaru, Camilo está bien aquí en nuestra casa con nosotros. Las oraciones intransitivas con verbos activos son intransitivas, no debería ser intransitiva porque los verbos activos generalmente son verbos transitivos, pero podemos trabajar oraciones utilizando un verbo transitivo, diría un verbo activo en ¿cómo se llama? Para frases intransitivas. Por ejemplo, Antihana Hia Maiko Mar. Ustedes van a llegar de Maicao temprano. Y puede decir Antihana Hia, ya listo. Entonces es intransitivo. Ayon Naheshi Himai Kai Chirasuma Maracarrita. Ayon Naheshi. Es intransitivo. Bueno, las construcciones subjetivas, el sujeto está fuera. Por ejemplo, Ojureje Pushipia, Atunkushipia, Asahishtaya. Entonces, estos verbos, este tipo de conjugación llamado subjetiva, porque seguidamente al verbo aparece el sujeto. Incluso la marca del género número está en el verbo. Cuando yo digo Ayon Nahushi, ya se sabe que se refiere a alguien masculino singular. Ayon Nahusu, se sabe que el sujeto que tiene que colocarse después es un femenino singular. O sea, Ayon Nahustaya se refiere, está hablando de una mujer. Ayon Nahusu Juana, correcto. Pero no puedo utilizar Ayon Nahushi porque se refiere al masculino. Y Ayon Nahushi cuando son varios. Entonces hay una concordancia entre el verbo y el sujeto. Concordancia de género y número. Y el caso de la construcción objetiva es que en el mismo verbo está el sujeto y a la vez el objeto. Por ejemplo, tasakun, saludé. Entonces, ta es el sujeto marcado allí que es taya. Entonces, yo soy el que está saludando. Tasa. Y en la terminación indica, está indicando relacionándolo con el objeto. Tasakun, por ejemplo, María, saludé a María. Tekun, al matzaka, comí el almuerzo o como el almuerzo. Wekun, ¿qué pechuna acá? Comimos los frijoles. Esa terminación y en ese verbo guarda relación con el objeto. Por lo tanto, le dicen conjugación objetiva. Es una construcción objetiva, porque entonces es la diferencia entre esa construcción subjetiva y esta construcción objetiva de la oración.
es muy importante eso a la hora de Guayune. Otra cosa importante en esto es que generalmente las frases comienzan con una construcción subjetiva, pero en el transcurso del discurso eh, prefieren utilizar la construcción objetiva. Es como un proceso de ahorro, será en las palabras. Uh, entonces, podemos entonces ver cómo funciona la oración Guayuneki. El Guayuneki utiliza también complemento directo. Complemento directo es la persona, animal o cosa modificada o afectada en forma inmediata por la acción del verbo. Por ejemplo, puedo utilizar Ashahe Chikamir Tukararotka. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Camilo? Escribir el Kararota. Escribirá. Ashahener Tukararotka Toma Kamir. El libro será escrito por Camilo. Mucho más seguro entonces determinar ese complemento directo por su capacidad de transformarse en sujeto paciente. Es una prueba para ello. El complemento indirecto, bueno, por ejemplo, tenemos casos como esto en Guayuneki. Tashaher Wanekarrokta Numunchekirreke. Yo escribiré una carta al maestro. Aunque quiera tener dos interpretaciones. Y ya está también Siguarraikar. Muéstrame el caldero. Ok. Entonces, en Guayuneki nos encontramos con este tipo de complementos. También utilizamos complementos circunstancial. Por ejemplo, casos como en Guayuneki, Naharahe, Nahara, Nahara, Karaka, Mohurash, Kai, Una Apumui, Stumatu, Nawan Tunkari Chin, Newankai. El malvado cayó cuesta abajo debido al peso de su víctima. Entonces tenemos allí un caso de complemento circunstancial. Podemos decir también Antushi na Akatekanairwa Schima Mensuru Katenas. Ahí los alcaldes llegaron a Riguacha en avión. Complemento circunstancial. Otros, el caso de incorporación. El caso de incorporación es clave para entender dicho fenómeno. La frase posesiva en Guayún tiene una configuración de poseído, poseedor. El sustantivo poseído lleva el prefijo personal y concuerda con el nominal poseedor. Por ejemplo, Nushi Juan. Entonces, su tore cantarreza. Fíjese allí, Nushi Juan. Juan es masculino singular y tiene que concordar con el poseedor Nushi, padre de él. Igual que tore casetarreza es el saco de Teresa y es femenino. Y este es el caso de incorporación, Guayuneki. Y si cambiáramos que es de Juan, el saco diría Nutore Case Juan. Si es el saco de nosotros, diríamos Watore Case Guayacanan. Fíjese, entonces hay un caso de incorporación, donde el prefijo personal concuerda con el poseedor. Entre otros casos, por ejemplo, la negación en Guayuneki pueden presentarse de dos formas. El nohoru es la forma como la negación expresa algo que, por ejemplo, puede utilizar un verbo, o sea, ahí es como verbo, nohoishi, nohotsu, nohoishi. Es un verbo principal. Pero como también funciona como auxiliar, como por ejemplo
noche hapuri. Entonces allí viene de hapuri, nohorechi ayatai. El verbo trabajar se auxilia de no va a trabajar Camilo, no trabajará Camilo, no trabaja Camilo. Bueno, entre otras cosas, el Guayuneki entonces se vale de todos esos procesos de negación, bien sea como principal o como auxiliar. Existen otras negaciones como la negación con ma, o una forma exclamativa de negar. Por ejemplo, ayara hushiche taya queso. Pero da la idea de que acaso yo compré queso, o sea, indica que no compró nada. Hushiche taya asara no indica que está diciendo que no come carne como tal, sino que de ninguna manera he comido carne. Es una forma exclamativa de negar, como decir, ¿acaso comí? Por ejemplo, en la frase bíblica, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Cosas así. Oraciones interrogativas en Guayuneki, de todas las interrogaciones. El Guayuneki es básicamente lexical. Por ejemplo, Hamus indica negación, pero interrogación. Hamus pia, ¿qué te sucede? De allí entonces veramos si hay que abrir interrogación en Guayuneki, si ya con la primera palabra indica. Por ejemplo, kasapa y raka. Al utilizar kasapa y raka, lo que necesito es cerrar dónde termina la pregunta, pero no necesariamente abrirla, porque ya la palabra dice que estoy preguntando. Hay otra forma, aunque se puede preguntar de alguna manera entre una ¿cómo se llama? Entre una oración afirmativa y una interrogativa. Por ejemplo, antes María Arikaminka, si estoy diciendo que María llegó ayer, pero si puedo utilizar la misma frase para preguntar y digo antes María Arikaminka, o sea, María llegó ayer, entonces habría que utilizar de pronto allí, no necesariamente abrir, sencillamente se cierra al cerrar el signo de interrogación. O sea, es una apreciación que yo veo, habría que mirar, aunque otros autores dicen que sí hay que abrirla, pero yo creo que no, porque es muy evidente las frases cuando se refieren a preguntas en Guayune, que por ejemplo, casar, Houger, cuando, por ejemplo, Houger cuando no tiene otro uso sino solamente para preguntar. Casa, ¿qué es? Solamente es para preguntar, aunque casa se utiliza también como para referirse a cosas. Bueno, entre estas cosas hay en Guayuneki. Entonces, Harai es una pregunta, casa, Herra, Haraya, ¿dónde es? Harapshi, ¿en qué tiempo va a ser? Houja, o sea, Houja Tarair, ya es una pregunta. Entonces, estas son las interrogaciones en Guayuneki. Así, bueno, hay muchas que podemos utilizarla en nuestro trabajo diario, está aquí en la guía. Esperemos que pueda ser muy útil. El caso de las oraciones simples y oraciones compuestas, bueno, es que puedo utilizar, por ejemplo, una oración simple. Antonia siempre estudió Guayuneki. Antonia estudiará bien ahora Guayuneki con el libro de Pipo. Pero Antonia, en la compuesta puede ser Antonia estudiaba Guayuneki con ese libro viejo que tú le prestaste. Entonces, de la oración compuesta tenemos cosas en Guayuneki.
tenemos por ejemplo, una para chaya no hoishi neipia ya. Entonces ahí está diciendo una para chaya no hoishi neipia ya. Vete para allá, aquí no te quieren ver. Oraciones compuestas en Wayuuniki. Aunque de pronto puede ser que usted lo utilice en su tarea diaria, pero más adelante estaremos compartiendo esto en otra experiencia con el estudio del Wayuuniki. Por ahora nosotros llegamos hasta acá. Les invito a revisar el material escrito que le brindará mayor información.